Un tema que quería compartir con ustedes desde hace tiempo, un poco más en detalle, es el tema de la fe y la ansiedad. Para aquellos que han sufrido de ansiedad o conocen personas que sufren de ansiedad, saben y coinciden que la ansiedad genera muchísimo sufrimiento en la persona que lo sufre y en las personas que rodean a esa persona que sufre. Definitivamente la Biblia tiene respuestas muy sólidas y muy importantes para atacar este problema de la ansiedad. Por eso creo que es un tema, además de cercano, muy necesario de hablar. Pero sin dejar de decir también, siendo muy cuidadoso en esto, de que puede haber personas que necesiten, además de una palabra y un consejo y una asesoría, necesiten también atención médica. Quiero decirles a todos los que me escuchan, y estoy tratando de hablar desde mi corazón siempre, que Dios es un Dios de paz, que quiere traer paz en medio de la ansiedad. No solamente quiere, sino también puede. Habla con mucha autoridad porque lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo. Es un sanador de corazones. Y es un Dios que sabe cómo traer paz a una mente atormentada y a un corazón paralizado. Por eso voy a tratar de ser muy práctico hoy, obviamente basado siempre en la palabra de Dios. Vamos a utilizar un versículo que fue muy bien manejado por el apóstol Pablo, un hombre que experimentó esta paz y con mucha autoridad habla de ello. Es un versículo familiar para algunos de ustedes que está en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del 4 al 7. Pasajes de la Biblia que me han ayudado muchísimo a mí, sé que le va a ayudar a usted y le ha ayudado a usted. Y si usted no conoce esto, por favor preste atención. Voy a tratar de dividir el tema en primero definir qué es la ansiedad lo mejor que pueda, luego definir qué es la paz que Dios ofrece en el medio de la ansiedad y luego, por último, cómo obtener esa paz que Dios ofrece, el antídoto contra la ansiedad. Pero primero vamos a leer Filipenses capítulo 4, del 4 al 7, dice así: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y miren lo que dice el versículo 7, y la paz de Dios, y mientras estoy diciendo esto, oro de que llegue a su corazón y a su mente, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo fue un hombre que sí experimentó la paz de Dios, la anheló, la predicó, la vivió, murió en paz y hoy día está en perfecta paz. Ahora, ¿qué es este tema de la ansiedad que duele tanto y que se ha vuelto casi una pandemia? Pues no es una tormenta, no es una situación presente, tangible, que se pueda definir. La ansiedad generalmente es un sentimiento que antecede a la tormenta. La persona que sufre ansiedad siempre está con los músculos tensionados, esperando lo peor, pensando que detrás de cada esquina o de cada árbol va a surgir una amenaza. Las personas que sufren de esto no ríen tanto como antes, no disfrutan las cosas sencillas de la vida y se han acostumbrado siempre a un escenario oscuro. La ansiedad es una lluvia de escenarios negativos que crecen en la mente. Es una persona que sufre de ansiedad, está siempre pensando en todo lo que puede salir mal, qué tal si esto pasa, qué tal si pasa lo otro. Y el resultado de vivir así, de pensar así, es una constante ansiedad que duele muchísimo. Algunos dicen que el apóstol Pablo perdió contacto con la realidad. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir que no nos inquietemos por nada? O en otras traducciones dice, no estén afanosos por nada, no estén ansiosos por nada.
Cuando vemos estadísticas, yo estaba hoy buscando datos del Observatorio Nacional de Salud Mental del año 2017, que habla un poquito de este tema de la ansiedad dentro de lo que es la población colombiana. Y dice que el 19.7% de la población colombiana sufre de ansiedad, algún tipo de ansiedad. Si no es fobia social, es pánico. Ansiedades que desencadenan en algunos casos en el suicidio, y ellos establecen que esto va en aumento. Por eso decía recién que es una epidemia o una pandemia. También se ha detectado que los niños, adolescentes ya están sufriendo de ansiedad. Cuando deberían estar disfrutando de la vida, los niños están padeciendo desde temprana edad este flagelo de la ansiedad. ¿Cómo puede pasar esto? Uno se pregunta. Y definitivamente, pues, una de las cosas que está pasando y ha venido pasando en los últimos 30 años, los que tenemos ya mis años reconocemos eso, y es que ha habido demasiados cambios en tan corto tiempo, demasiadas cosas que hoy son de una manera y mañana son de otra. Pues estamos hablando de la tecnología, estamos hablando del internet, estamos hablando del acceso que tenemos. Yo no diría ni a las noticias, sino a las malas noticias. Hay gente que se sienta 2 veces al día a tener una dosis alta de malas noticias, de crisis, de cosas que hoy son de una manera y mañana son de otras. Y hemos tenido tantos cambios en 30 años. Los expertos dicen que hemos vivido en esta generación más cambios que en los últimos 300 años. Y eso definitivamente genera ansiedad. Imagínense ustedes que como seres humanos necesitamos tiempo para digerir malas noticias. Necesitamos tiempo para procesar una mala noticia, un cambio o una tragedia. Hoy vivimos rodeados de malas noticias, de escenarios oscuros, y por eso siempre me van a encontrar en una posición firme en contra del tema de las noticias. También hay otra razón para la ansiedad, que son razones muy justificadas, y es el tema de perder un empleo, el panorama de quedar desempleado, o alguna enfermedad o alguna crisis familiar. El tema, por ejemplo, de la vejez, del porvenir, de tantas preguntas que nos hacemos y no tenemos respuestas. Todo eso también genera ansiedad. No podemos vivir en un mundo libre de ansiedad, así que debemos aprender de alguna manera a definir qué es la ansiedad y enfrentarla con las herramientas que Dios nos da. Hay un agravante cuando hablamos de ansiedad para aquellos que son creyentes, y es que si sentimos ansiedad, por un lado, ya de por sí eso es un problema. Y el otro problema es que nos sentimos culpables por sentir ansiedad. Decimos, ¿cómo puede ser que teniendo un Dios tan grande y teniendo acceso a la paz de Dios estoy sufriendo de ansiedad? Ahora espérese un momentico, vamos a hablar de eso más adelante. Pero primero quería, no sé quién me está escuchando, hacer un test, una prueba. Y por favor no se sienta confrontado, la idea no es esa, sino es tratar de que usted entienda si usted sufre de ansiedad. Por ejemplo, quiero preguntarle si usted ríe menos que antes. Si usted antes reía más y hoy ríe menos. Si usted lo único que ve son problemas que se amontonan, no solamente 1, 2 o 3 problemas imaginarios, no importa, pero lo único que usted ve desde el momento en que se levanta son problemas. Los que te conocen te describen como alguien negativo o alguien crítico. ¿Asumes que algo malo va a pasar todo el tiempo? ¿Prefieres quedarte en casa y evitar a la gente? ¿Magnificas lo negativo y desechas lo positivo? Es a veces cuando uno se topa con personas alegres y personas positivas, uno los mira como diciendo, estas personas definitivamente necesitan una dosis de realidad, no saben lo que están diciendo o pensando. Si tuvieras la oportunidad, lo voy a decir en términos muy campechanos, de vivir en una isla y no convivir o no tener contacto con ninguna otra persona, ¿lo harías? Ahora, si respondes sí a la mayoría de estas preguntas que te he hecho, entonces puede ser que estés sufriendo ansiedad. Si ese es el caso, quiero que me escuches.
creyente o no creyente, quiero que me escuches. El versículo 7 de Filipenses capítulo 4 dice allí que hay una paz, que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz cuidará tu corazón y también cuidará tus pensamientos. Ahora, volvamos a este tema, que eso es una de las cosas que me llamó la atención leyendo el texto. Pablo escribe allí que esta paz, que es el antídoto de la ansiedad, sobrepasa todo entendimiento. Pablo está diciendo, un hombre muy preparado, que la paz de Dios no se puede ni explicar ni se puede entender con nuestra razón. Así que mal haría yo en tratar de explicar la paz de Dios, porque pareciera para el apóstol y también para Jesucristo que la única forma de entender esta paz es experimentándola de primera mano. Es algo muy sobrenatural, es algo que no importa quién trate de enseñar, nadie puede explicar la paz de Dios. Debe ser vivenciada. Y eso es lo primero que yo quiero que usted entienda. Y vamos a orar al final por una paz que usted experimente de primera mano. Pero también tengo que decir algo, y es que yo no puedo tener la paz de Dios si primero no estoy en paz con Dios. No puedo pretender tener paz interior en mi mente y en mi corazón si estoy separado o aparte de los caminos de Dios. Para que esto suceda, para yo estar en paz con Dios primero, dice la palabra que el hombre debe ser consciente de la culpa, debe ser consciente de su error, debe sentir el aguijón de la culpabilidad. Y en la medida que experimente la culpa por sus errores, por sus pecados, que haga un examen interno y permita que Dios trabaje en su corazón y entienda que es un pecado, entonces esa persona califica para acercarse a Dios y pedir estar en paz con Él. El perdón llega en la medida que la culpa haga primero su trabajo. Yo no puedo ser una persona libre de culpa diciendo, pues yo he pecado y qué. O como muchas veces he escuchado a personas, sí, yo he pecado, pero no es tanto, otros pecaron más, minimizan el pecado. O otros me han dicho que no han pecado, que son personas buenas, cuando la Biblia nos dice, no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En la medida que la culpa hace su trabajo, de alguna manera allana el camino para yo sentir esa paz, estar en paz con Dios. Pero si se siente la culpa y se busca el perdón de Dios, entonces entraremos en un descanso, en un reposo. La palabra es muy clara en ese sentido. Quería leerles Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una vez que nos arrepentimos, una vez que nos acercamos a Dios, no buscamos otro mediador, es Cristo y solamente Cristo, y vamos a Él. Dice la palabra que entonces entramos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 103, verso 12 dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando uno está en paz con Dios, Dios remueve las rebeliones, quita las manchas, arroja nuestro pecado a lo profundo del mar, quita el peso de la condenación. Podemos morir en paz, podemos caminar certeros de que Dios nos ha limpiado de nuestra vergüenza y de nuestro pecado. Por eso quiero ser muy claro, no se puede tener la paz de Dios si primero no estamos en paz con Dios. Ahora, ¿cómo obtenerla? Ya hablamos un poco de ansiedad, hablamos también del tema de qué es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿cómo la obtenemos?
El versículo 4 de Filipenses 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez repite Pablo, regocíjense. Si queremos paz, debemos celebrar con gozo a Dios. Los demás gozos de la vida van y vienen, las cosas que confortan nuestro cuerpo y traen un poquito de alegría, son todas temporales, vienen y van, pasan. Pero Pablo dice, escojan una sola cosa que es permanente y es Dios, gócense en el Señor. Es más, yo creo que en el contexto Pablo está diciendo, disfruten de las cosas del mundo, mientras no sean pecaminosas, pero háganlo con cuidado, con moderación, porque como les dije hace un momento, todo se desvanece, la vida es como el rocío de la mañana, no dura mucho. Por eso Pablo dice, gócense en el Señor ahora, anclen sus almas en lo que es eterno e inconmovible, que es Dios. Lo demás, créanme, va y viene, y si usted no me cree, vaya y visite un cementerio y se va a dar cuenta que ahí yacen sueños, vidas, que fueron muy cortas todas. La suya, la mía también lo será. Por eso Pablo, en medio de las circunstancias que él le tocó vivir, dice, anclen sus vidas en Dios. Si usted está sufriendo ansiedad, este es un llamado a que haga prerrogativas, oraciones, que venga a Dios aún en medio del tormento de su ansiedad. Yo sé que si usted lo hace, Dios comenzará a permitirle a usted experimentar esa paz. Si tienes posesiones, que esas posesiones no se vuelvan un tesoro. Pablo está diciendo, si alguien te alaba, pues no te la creas, y si alguien te insulta, no permitas que el insulto te lastime. Gózate pura y exclusivamente en el Señor. Celebra a Dios. Ahora quiero que me escuches bien. Pablo tenía 60 años cuando escribió esto y estaba en una cárcel. Tenía 30 años de cristiano. Conocía cada rincón, casi cada rincón del Imperio Romano. Su espalda había recorrido cientos y no miles de kilómetros yendo de un lugar al otro, sufrió golpes. 5 veces fue latigado, su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Lo dejaron una vez tirado en el piso pensando que estaba muerto. Fue encarcelado, sufrió naufragios, tormentas, sufrió hambre. Algunos dicen, basados en Gálatas 4, verso 15, que también era medio ciego. Y ahora está esperando juicio en Roma. El que lo va a juzgar es un emperador que odiaba a los cristianos. Y encima de eso, Pablo cargaba con el peso de las iglesias que había fundado, o que había fundado el Señor a través de él, y todos los problemas que conlleva la gente. Inclusive en Filipenses capítulo 1, el mismo libro que estamos leyendo, en el verso 15, habían falsos profetas y falsos maestros destruyendo, tratando de destruir lo que Dios estaba haciendo. Y sin embargo, allí en el capítulo 4, en ningún momento Pablo se está quejando. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. No hay señales en el texto de todo Filipenses de que este hombre tuviera algún ápice de temor. Sí que sabemos que en estas condiciones en las que él estaba, con presiones de adentro, presiones de afuera, con problemas físicos, esperando la muerte, ser asesinado, este hombre tenía paz. Por eso las palabras de Filipenses 4, del 4 al 7 son tan importantes, no solamente por el peso de verdad que hay allí, sino también por la persona que lo dice. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Ahora, ¿cómo puede hacer uno esto? Es una locura, aparente locura. ¿Qué entendió Pablo? ¿Y qué quiere Dios hacerte entender a vos y a mí para poder vivir menos ansiosos y con un poquito más de paz? Bueno, Pablo definitivamente tenía un concepto en sus creencias, en su fe, muy claro sobre la soberanía de Dios.
Pablo era un hombre que defendía, predicaba, creía, vivía la soberanía de Dios. Ahora, la soberanía de Dios es un término bíblico que describe el control perfecto que Dios ejerce sobre el universo. Dios está sentado en su trono, hay un orden y Dios controla. Él creía en esa soberanía. Él no creía que las cosas no tenían propósito, él no creía en un desorden cósmico, él no creía en que las cosas pasaban por casualidad, tampoco creía en la palabra suerte. Él creía que todo era ordenado, que todo pasaba por una razón. Ahora, la ansiedad viene siempre cuando nosotros pensamos que vivimos en un mundo en donde o no hay orden y es todo un caos, o de repente llegamos a pensar que los que gobiernan o los que tienen de alguna manera un puesto político o judicial son los que manejan la batuta. No es así. Aunque la gente piense, aunque políticos piensen, aunque gente de poder piense, en realidad el que está detrás es Dios y es el que define. Ahora no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso Pablo era un hombre que confiaba en eso. Si enfrento a la muerte, no me importa lo que el emperador haga, no me importa si hay cárcel o no hay cárcel, no me importa lo que venga o no venga, lo que vaya a pasar. Sé que Dios está en perfecto control. Creía en la soberanía de Dios y eso traía una profunda paz en la vida de un hombre que sufrió tanto. Algunos se quieren ir a vivir, como les decía, a una cueva o una isla, pero por más que traten de huir, no van a poder deshacerse de la ansiedad. Las personas que sufren ansiedad, lo he sufrido en algún momento y seguramente usted también, es cuando queremos tener control de todo, queremos ejercer control sobre cada detalle. Y como eso obviamente no se puede hacer, y fracasamos tratando de controlar eventos o el futuro o lo que sea, vivimos en un estado de constante ansiedad. La Biblia propone una salida distinta. La Biblia nos dice, mejor dicho, en vez de tú tratar de controlar las cosas que nunca podrás controlar, es una locura siquiera que lo intentes, más bien gócense en el Señor y celebren al Señor. En pocas palabras, Pablo está diciendo, coloquen sus vidas en las manos de Dios porque Él sí tiene control. Y el hecho de que haya alguien que te cuida, que tenga control, que está un paso adelante de ti y de cualquier otra persona, eso definitivamente, por lo menos para mí, trae profunda paz. Miren el contexto del libro de Filipenses y ya voy terminando. Dice Filipenses 1, 12 y 13. Pablo, un hombre encarcelado, perseguido, que podría haberse quejado, dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ya un hombre de este lado de la experiencia, terminando sus días, mirando hacia atrás, dice, todo lo que me pasó fue un plan perfecto que redundó para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretario. En pocas palabras, la gente sabe lo que he sufrido por Cristo. Mis prisiones han dado testimonio poderoso para todos aquellos que me conocen. Con respecto a los falsos maestros o profetas, él dice en Filipenses 1, 15 y 18, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para dar defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Dice Pablo. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Miren lo que este hombre está diciendo. Dios es soberano. No importa qué tan inteligente, no importa qué tanta maquinación o qué tanta oscuridad, él reposaba en esta declaración sencilla y poderosa de que Dios estaba en control. Somos muy limitados, usted y yo lo somos y lo seremos siempre, por eso el tratar de entender y de tener una posición filosófica por fuera de Dios es necedad. Pablo dice, en mi limitación he visto como Dios sentado no se mosquea, no parpadea, tranquilo, descansa,
porque Él está en control. Y Él está en control de tu vida, está en control de mi vida. Filipenses 2:9 lo dice en estos términos en el mismo libro, por lo cual Dios también le exaltó, hablando de Jesucristo hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hablando de la soberanía, de la magnificencia de Dios. Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios. Daniel 4:35 dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y Él hace según su voluntad en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, Señor, ¿qué haces? Dios simplemente hace, sin pedir permiso. Hebreos 1:3 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pablo entendió la soberanía, la compartió y la celebró. Y finalmente él dice, y la paz de Dios, si celebras a Dios, si confías en el control de Dios, en la soberanía de Dios, la paz de Dios vendrá y guardará tu corazón y tus pensamientos. Deja de controlarlo todo. Deja de tratar de controlarlo todo. Y dale un espacio, un lugar a que Dios venga y sea el amo y Señor de tu vida. ¿Quieres la paz de Dios en tu mente y en tu corazón? Tal vez es una pregunta válida la que te voy a hacer. ¿Estás en paz con Dios primero? ¿Has asumido tu culpa? ¿Has entendido tu error? En vez de ocultarlo o de excusarlo, decir uno, sí, yo fallé, yo merezco juicio. Y mi única esperanza es que Dios me perdone. Si asumes la culpa, entonces puedes acceder al perdón. Y si experimentas el perdón, estarás en paz con Dios. Es el primer abrebocas. Estar en paz con Dios puede generar también que tengas la paz de Dios. Ahora, hagamos una oración muy sencilla. Es una oración de 1 minuto, 2, en donde yo te voy a pedir que reconozcas tu error, tu pecado. No importa la vergüenza que te haya acarreado ni las consecuencias, hay un punto de quiebre. A partir de este momento Dios puede limpiar y alejar tus rebeliones y tus pecados, puede limpiar tus antecedentes y darte un nuevo comienzo. Es el único que lo puede hacer. Es una oración en donde tú vienes delante de Dios, no delante de mí. Y lo otro, aquellos que son creyentes y usted ya está en paz con Dios, pero sufre de ansiedad, quiero pedirle que oremos juntos para que sea lo que sea que lo está atormentando y que usted de alguna manera quiere controlar y quiere terminar y que se defina. Le voy a proponer que coloque eso en las manos o en la soberanía de Dios y descanse. Dios sabía que esto iba a pasar, Dios sabía lo que usted está viviendo antes de que usted lo empezara a vivir. Dios tiene el principio y el final de tu historia en su mano. Por eso Pablo, un hombre ya de 60 años, sazonado y sabio, celebraba tanto al Señor porque sabía que al término de sus días todo iba a cobrar sentido. Entonces vamos a hacer esa oración. Cierra tus ojos ahí donde está un momentico. Dile, Señor Jesús, reconozco mi culpa, dejo de señalar a otros, dejo de ser pesimista, dejo de ser crítico. Vengo delante de ti entendiendo que cometí errores, cometí pecados contra ti y contra muchos. No estoy justificando lo que otros han hecho, estoy presentando mi causa y reconociendo mi error y pidiéndote a ti, Señor, que me limpies con tu preciosa sangre, que liberes en mí, Señor mi Dios, la culpa, que limpies la vergüenza, que perdones mis ofensas. Quiero estar en paz contigo. Jesucristo, tú eres el único que puede hacer esto. Viniste a establecer un puente entre el Padre y nosotros. Aceptamos tu sacrificio como el único sacrificio que me reconcilia con Dios. En el nombre de Jesús. Y también oro, Padre, por aquellos que están sufriendo de ansiedad siendo creyentes. Yo te pido en este momento que puedan confiar en la soberanía de Dios, que puedan descansar, reposar en el hecho de que tú tienes todo bajo
perfecto control, que lo que hoy parece difícil de entender o de aceptar y genera tanta ansiedad, en su debido momento tendrá sentido y obrará para bien. Pido que traigas descanso a las mentes atormentadas, que traigas paz a los corazones. Pido, Señor, que cada persona que está haciendo esta oración experimente lo que yo no puedo explicar. Pero, Señor, una vez que lo experimenten, entenderán que el mundo no puede dar esa paz ni el mundo puede quitarla. Lo pido por la gente que escucha, por mí y por todos, Señor, danos de esa paz. La misma que vivió Pablo hasta el último día, que celebró, que predicó, que enseñó. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga hasta el próximo domingo.